Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos otra vuelta de tuerca de Henry James. Conozcamos un poco al autor. Henry James nació el 15 de abril de 1843 en una familia irlandesa acomodada en Nueva York. Fue hermano menor del filósofo William James. Cursó estudios en Nueva York, Londres, París y Ginebra. Conoció autores como Zola, Maupassant o Ivan Turgenev. Inició la carrera de Derecho en la Universidad de Harvard al tiempo que empezaba a publicar relatos en distintas revistas estadounidenses. En 1875 se radicó en Inglaterra. En sus primeras obras manifestó la influencia europea entre 1875 y 1881. Roderick Hudson, 1876, El americano, 1877, Daisy Miller, 1879 y Retrato de una dama, 1881. Esta última, una de sus obras maestras, es un análisis de los norteamericanos expatriados en Europa. Su narrativa se destaca por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes, más que por los acontecimientos. Las tramas, aunque no suelen ser complejas, cobran densidad por los repliegues de la estructura y el estilo indirecto, como los papeles de Aspert, 1888, Otra vuelta de tuerca, 1898, Las alas de la paloma, 1902, Los embajadores, 1903 y La copa dorada, 1904. Su narración de los procesos mentales de sus personajes lo convierte en uno de los precursores del monólogo interior, anticipándose a maestros como James Joyce o William Faulkner. Otro de sus descubrimientos estilísticos fue el empleo de narradores múltiples. Fue un autor prolífico. Escribió una veintena de novelas, más de un centenar de relatos, varias obras teatrales e innumerables críticas, además de lúcidos ensayos, como El arte de la novela, La imaginación literaria y los cuadernos de apuntes, que fueron un magisterio para muchos autores posteriores. Adquirió la nacionalidad británica un año antes de su muerte, el 28 de febrero de 1916, en su casa de campo de Rye, Sussex. ¿A qué género pertenece la obra? Se la puede considerar una novela corta por la unicidad, la diferencia con la novela de tener pocos personajes y espacios y no desarrollar demasiados conflictos. Según los modos narrativos, fue considerada como el mejor ejemplo de un relato fantástico puro, pues la mezcla entre la realidad y lo maravilloso es muy difícil de separar, se mantiene al lector en la incertidumbre. Por otro lado, lo gótico inserta una estética y una temática relacionada al mundo de los fantasmas, lo ambiguo, los dobles, el terror. En ella se vive la transgresión de normas confundiendo ensueño y sueño. Además, explota lo siniestro, trauma reprimido, activado por un hecho duro que atemoriza, paraliza y enloquece al sujeto. En esta novela, narrada en primera persona por una joven institutriz, no se pueden asegurar ni negar los sucesos sobrenaturales. Se puede pensar que la locura de ella la lleva a transgredir el cuidado de sus pupilos, Miles y Flora. La institutriz, cuando describe a los fantasmas de Quint, el criado de la casa, y a Jessel, la anterior institutriz de Flora, es imprecisa, da datos borrosos, que completa la señora Gross, la ama de llaves. El único dato preciso es que Quint era colorado, luego de haber visto una foto, y de Jessel no existe precisión alguna. Así sucede con Miles, cuando expresa que en su colegio decía cosas malas. No brinda datos precisos, los silencia, provocando la ambigüedad para lo fantástico. La narradora, en su trastorno, interpreta todo como desea. Cree que el niño sale para hablar con fantasmas y que Flora hace lo mismo. Además, nadie puede verlos, aunque Gross los oye. También se puede interpretar que Gross, observando la locura de la institutriz, cede a sus deseos para proteger a los niños, y es por eso que le da la razón y se lleva a Flora para salvarla. Un relato enmarcado. Esta novela está formada por dos partes, el marco general y el relato enmarcado. El primero es transcripto por un narrador en primera persona, que dará paso al relato de un amigo, Douglas.
Si bien ambas partes se consideran distintos relatos con distintos personajes, puede pensarse un personaje que actúa en ambas partes, Douglas y Miles. No sabemos si es la misma persona, pero existen indicios que lo sugieren. Por ejemplo, Douglas dice haber conocido a la institutriz un verano después del año escolar y que fue la institutriz de su hermana. Si esto fuera así, él no habría muerto como se cuenta al final con Miles. Marco de la obra. El relato inicia en las afueras de Londres, donde un grupo narra historias de fantasmas alrededor de una chimenea en Nochebuena. El espacio y la ociosidad reflejan la vida de ingleses de clase alta de la época victoriana, periodo desarrollado entre 1837 y 1901, donde se destacaron las creencias religiosas, los hábitos cívicos y sociales, el dogma de la responsabilidad moral y la confianza en la conciencia y la voluntad. Este ambiente generó malestar en la sociedad, ya que la reprimía porque debía fingir y ocultar sus placeres en la vida social y privada. Por lo tanto, existe un espacio de tensión y censura ante la obligación de ser formal y cortés para el afuera. Tomando en cuenta esto, dentro de la historia se podría interpretar la existencia de fantasmas como los deseos reprimidos de la institutriz hacia el tío de los niños. En consecuencia, los pequeños son víctimas de la perversión de los adultos, algo para la sociedad victoriana completamente terrible, de lo que no se podía ni hablar. En cuanto al ambiente del relato enmarcado, se da en una antigua y amplia casa en las afueras de Londres, con un parque y estanque en el complejo de Bly. La historia transcurre dentro y fuera, con diferencias marcadas. Por ejemplo, al inicio los fantasmas solo aparecen afuera, por lo que el interior es seguro, pero cuando las apariciones también ocurren adentro, su miedo aumenta. Dentro del plano psicológico, al principio es alegre. Durante la llegada de la institutriz, Bly es un castillo y Flora su princesa, pero comienza a transformarse en un ambiente tenebroso de angustia y secretos a partir de la aparición de Miles. Narradores y narratarios. Por un lado, el narrador del marco general está en primera persona testigo, ya que su relato consiste en la transcripción de los hechos que Douglas le contó. Por otro lado, la narradora del relato marcado es la institutriz, que narra en primera persona protagonista porque cuenta sus propias experiencias. Según los narratarios a quienes van dirigidos los relatos, en el primer caso, el narrador se dirige a un narratario marcado, pero anónimo. Escribe para alguien, indicado en segunda persona, que leerá su relato y no está presentado como personaje. Mientras que en el segundo caso, la institutriz dirige su relato a sí misma, pues escribe un diario íntimo, y también a un destinatario implícito, alguien que leerá su relato cuando muera. Cerremos con un breve análisis de los personajes. El narrador es quien inicia el relato y no hay mucha información de él. Es parte del grupo de amigos que se cuentan historias de fantasmas. Douglas es quien conoció a la institutriz y posee el manuscrito de ella, de la que estaba enamorado. Debido a esto, la información sobre ella no es confiable y objetiva. La institutriz es la protagonista del marco y quien escribió los hechos principales. Es una joven y bella mujer cercana a los 20 años, hija menor de un pobre párroco de Hampshire, Inglaterra. Recién ingresa a la vida adulta cuando es convocada a una entrevista para trabajar como institutriz de Miles y Flora. Allí se enamora de su empleador por su atractivo y riqueza. Hay dos posibles interpretaciones sobre su carácter. Una es que es una mujer inteligente, fuerte y valiente, cuyo cuidado de sus alumnos la lleva a enfrentarse con dos fantasmas o a ser despedida. La otra es que es una mujer psicológicamente inestable, que imagina fantasmas y cuya obsesión por el cuidado de los niños la lleva a maltratarlos. La señora Grouse es el ama de llaves de Bly. Es una mujer adulta, buena, limpia y ordenada, que cuida a la pequeña Flora desde la muerte de la señorita Giselle.
Si bien no ha recibido mucha educación, no sabe leer ni escribir, es muy inteligente y gracias a ella, la institutriz recibe información sobre Jezebel y Quint. Aunque no ve a los espectros y discrepa en la necesidad de avisar al tío de los niños, nunca traiciona a la institutriz. Miles es un niño de 10 años, talentoso, gentil y bello, a quien parece que no se le puede reprochar nada. Desde que quedó huérfano por la muerte de sus padres en India, está al cuidado de su tío, que lo hizo continuar con su educación en un colegio pupilo. Las vacaciones las pasa en Blythe con Flora. Pocos días antes de llegar, la institutriz recibe una carta donde notifican que fue expulsado. Esta misteriosa expulsión y la creencia de que se comunica con el fantasma de Quint ponen en duda su bondad para la institutriz. Flora es la hermana de Miles, una hermosa niña de 8 años, rubia y angelical. Al igual que aquel, es tan dócil, inteligente y talentosa que parece que nunca se le podría reprochar nada. Mientras su hermano estaba en la escuela, ella permanecía en Blythe bajo la tutela de la señorita Jezebel. Aunque en un principio la narradora queda encantada con las virtudes de la niña, luego sospecha que ésta mantiene una conexión con el fantasma de la señorita Jezebel, quien, según la señora Gross, era una mujer nefasta. Peter Quinn era un criado del tío de los niños. Durante muchos años fue su ayudante hasta que por su salud, su amo creyó oportuno dejarlo en Blythe para que se recupere con el aire de campo. Durante ese tiempo, Quint tomó las decisiones del cuidado de los niños y de la vieja casona. Permanecía mucho tiempo con Miles. Según la señora Gross, que lo detestaba, Quint era apuesto e inteligente, alto y pelirrojo, pero también maligno, mujeriego y alcohólico. Se sospechaba un amorío con la señorita Jezebel, a pesar de que él fuese de una clase inferior. Murió al resbalar alcoholizado y caer sobre el hielo en un pueblo cercano a Blythe. La señorita Jezebel era la institutriz anterior de Flora, una mujer hermosa y joven, similar a la institutriz actual, aunque Gross la consideraba infame por cómo la trataba y por lo que había oído. Jezebel murió en circunstancias misteriosas en su casa, durante un periodo de vacaciones. La institutriz actual está convencida de que el fantasma de Jezebel permanece en Blythe y acecha a la pequeña Flora. La ve vestida de luto y lamentándose. El tío de los niños. Es un hombre atractivo, elegante y rico, aunque demuestra desinterés en el cuidado de los niños. La condición fundamental bajo la que contrata a la institutriz es que ella nunca se comunique con él bajo ninguna circunstancia. Apela a estar muy ocupado en sus asuntos. Debido a esta orden, que efectúa sobre todos sus criados, se producen los eventos en Blythe sin que nadie pueda transmitírselos. Eso es todo, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia literaria.